El Señor le bendiga, mis hermanos. El Señor le bendiga más. Estoy un poquito, la voz se me estaba alabando al Señor con tantas ganas que está. Bueno, pero gloria a Dios. Le voy a pedir que me acompañen a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Gloria a Dios. Mateo 24, versículos 12 y 13. ¿Lo tenemos, hermanos? La bendita palabra de Dios se lee con toda reverencia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros, su pueblo, decimos amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito y alabado sea su nombre. La mayoría de los seres humanos somos así. Nunca perseveramos, pero vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, gracias Señor. Y te doy gracias, Señor, especialmente por darme el privilegio, el honor de estar aquí de pie, Señor, delante de ti, para hablar de tu palabra, Señor. Padre, solo te pido que yo sea una vasija en tus manos, Señor. Que tú simplemente me utilices para llevar este mensaje. Que seas tú, Señor. Que seas tú hablando a través de mi persona, Señor, de mi humanidad. Y que todo sea para edificación de tu pueblo y para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Como le decía, hermanos, la mayoría de los seres humanos tendemos a cansarnos, desistir, bajar la guardia, desanimarnos y en el peor de los casos, tirar la toalla, como decimos, o renunciar. No quise poner un tema muy largo a este mensaje, no sé si lo tienen en pantalla, solo 3 palabras. Cree, confía y persevera. Hablar de perseverar no es tan sencillo. Primero porque no es fácil perseverar, definitivamente. Y también porque sería muy fácil para la persona que habla de perseverar decirle a otro lo que debe hacer y no hacerlo. Pero sabemos que cuando nos paramos aquí enfrente a hablar de un tema, estamos haciendo un compromiso público con Dios. Porque si estamos hablando de un tema es porque hemos estudiado, aprendido algo sobre el tema. Y también para todos los que escuchan, aunque no lo crean, también están haciendo un compromiso con Dios, puesto que ya no va a haber excusa de que no conocen del tema. Por eso ruego a Dios que me ayude a que no sean tan solo palabras, sino que sea el Espíritu Santo de Dios obrando en cada uno de nosotros. El Señor, cuando tiene un propósito, definitivamente nadie lo cambia. Desde el viernes se está hablando mucho de perseverar, aunque se utilicen otras palabras. El viernes en nuestro culto de oración se habló mucho y se oró también porque el Señor nos ayude a estar firmes, a permanecer firmes
Hoy, hace unos minutitos, también hablaba el pastor de que debemos permanecer firmes. Y eso es una prueba de que cuando el Señor tiene un propósito y quiere que se hable de algo, de alguna manera Él recalca que quiere que se hable de eso. A lo largo de la Biblia, especialmente en los primeros libros, en el libro de Éxodo específicamente, vemos como el Señor muestra su poder, muestra su fuerza, de que Él es el poderoso, el único. Pero no se lo muestra solamente al faraón, como sabemos, a los egipcios, con las plagas y todas las cosas que Él hizo, que ya esa historia la conocemos. También el pueblo de Israel pudo ver el poder de Dios, pudo ver que Dios es Dios y que no hay nada como Él, que tiene el poder para hacer cualquier cosa. Pero no pasó mucho tiempo para que el pueblo de Israel fallara, a pesar de que creyó en su poder, en el poder de Dios, en todas las cosas que hizo, confió en Él cuando Dios le dijo a través de Moisés que saliera de Egipto, que lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. El pueblo de Israel pues confió en Dios y salió. Pero no pasó mucho tiempo cuando empezó a quejarse. No perseveraron. Tal vez necesitamos saber un poco de perseverar, qué es perseverar. Los diccionarios secular, normales, dicen que es permanecer, está hablando de qué es perseverar, permanecer en hacer las cosas, además de firmeza para no dejar de hacer las cosas e insistir hasta lograrlo. Tiene mucha lógica, eso lo sabemos casi todos. Podemos definir qué es perseverar en ese sentido. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? De acuerdo a la Biblia, ¿qué sería perseverar? Ahí cambia algunas cosas, porque se trata de mantenerse firme, que es la palabra que más usamos. Mantenerse firme y constante en la creencia y práctica del cristianismo verdadero. Y hago un paréntesis. Cuando digo cristianismo verdadero, no es que haya un cristianismo falso. Lo que hay son muchos falsos cristianos. Entonces dice la Biblia, de acuerdo a la Biblia, que es mantenerse firme y constante en la creencia y práctica del cristianismo verdadero, a pesar de las dificultades, pruebas o tentaciones. Es no renunciar a la fe y mantenerse fiel a los mandatos de Dios y la esperanza de salvación. Podemos decir entonces que perseverancia es constancia, permanencia, firmeza, persistencia, insistencia, entre otros sinónimos. Pero no podemos dejar de mencionar la disciplina y la paciencia. Porque sabemos que si una persona no tiene disciplina, no va a perseverar. Podemos decir que la disciplina es como la base, el marco de trabajo de la paciencia y de la perseverancia. O sea que perseverar implica tener disciplina. Cuando vemos todas estas definiciones de perseverancia, nos damos cuenta que no es tan fácil. Porque ya nos damos cuenta que perseverar es algo más que confiar, que creer y confiar. Es algo más, va más allá.
En la prédica o el mensaje que tuve anteriormente, hablaba de la confianza en Dios, de confiar. Y decía que era más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Confiar. Entonces, si perseverar es más que confiar, significa entonces que no es tan fácil perseverar. Es difícil también. Pero, si volvemos al versículo anterior, vemos que dice que el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque los pecados o vamos a decir la maldad se ha multiplicado y por eso se hace más difícil también. Se hace más difícil. Pero lo más difícil es que nosotros estamos prácticamente imitando al pueblo de Israel. Si nosotros nos ponemos a pensar, el pueblo de Israel salió de Egipto confiando en Dios. Había creído y confiaba en Dios. Pero a poco caminar, por decir así, empezó a quejarse, pedían comida. Dios le dio el maná, el pan. Le dijo, recojan el de un día, cojan el de hoy, que yo me ocupo por el de mañana. Pero sabemos la historia, que algunos querían privar en inteligente y quisieron guardar para el otro día, y sabemos la historia que se les pudrió, porque eso no fue lo que Dios le dijo que hiciera. Como que eso no es nada, entonces más adelante dicen, ya estamos cansados de lo mismo, ese maná, ese pan, ahora queremos carnes. El Señor le mandó carne, ya sabemos la historia con las codornices. Y como que todavía eso no es poco, porque Moisés se tardaba un poquito de bajar de la montaña donde fue a hablar con Dios, y ellos querían ver a ese líder que lo estaba guiando. Mandaron a hacer un becerro de oro y lo adoraron, siendo una de las cosas, yo diría, que más ofendía a Dios, porque mucho que insistía a Dios de que no adoraran imágenes. Y le cuento esto, estas historias las pueden encontrar en los libros de Éxodo y Número. Y le digo esto porque nosotros somos así. Nunca nos conformamos, no esperamos. Y aunque decimos que confiamos mucho en el Señor, pero realmente no, porque desde que tenemos un problemita ya se cambia nuestra creencia, se cambia nuestra confianza. Dice Jesús en Santiago 1:12, Santiago capítulo 1, en versículo 12, nos dice Jesús a través del apóstol Pablo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si vemos en ese versículo hay otra palabrita que la dijimos y es resistido, o sea, si persevera. Si persevera. Dice el Señor que recibirá la corona de vida. Y vuelve y nos ratifica a través del apóstol en Gálatas 6:9, Jesús a través de Pablo nos ratifica de nuevo y nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Dos palabras más que la usamos mucho: cansarnos. Él dice que no nos cansemos, que es también perseverar. Dice también que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Otra palabra que es perseverar. Cuando desmayamos es porque no perseveramos.
Yo reconozco que en algún tiempo, cuando leía ese versículo de Gálatas, cuando el Señor dice, pues, no nos cansemos pues de hacer bien, yo parece que lo leía muy a la ligera y pensaba en hacer el bien, pero no es hacer el bien. Bien claro dice, pues, de hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien. Ahora, ¿qué es hacer bien? No el bien. Hacer bien es decir que es hacer lo que dice el Señor que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Las dos cosas. Recuerdo a alguien que me dijo, estábamos hablando de la palabra de Dios y me dice, bueno, yo no digo que vivo haciendo el bien, pero lo que yo sí digo es que no le hago mal a nadie. Así que yo estoy bien en ese lado. Y yo le dije definitivamente que en ese lado está bien, pero es que para que esté bien tienen que estar los dos lados, no solamente uno. O sea, no es que tú no hagas mal, es que debes hacer el bien también. Entonces, cuando se hacen las dos cosas, entonces estaremos haciendo bien, como dice Gálatas. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A mí me encanta hablar del pueblo de Israel. A pesar de que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, que en eso tenemos que estar claros, estaba en sus años de prueba, podemos decir, en el desierto, porque nosotros cada vez que estamos en prueba, pues estamos atravesando un desierto. Estamos también, como estaba el pueblo de Israel en el desierto, en sus años de prueba, cuando nosotros estamos pasando por nuestras pruebas, es como si estuviéramos en el desierto. Tenemos que pensar que de alguna manera el Señor está probando a ver hasta dónde llega nuestra obediencia a Él. Pero si observamos en esos años que el pueblo de Israel estuvo pasando su prueba en el desierto, a pesar de cómo ellos eran, de desobedientes, lo desobedientes que eran, Dios nunca lo dejó solo. Nunca lo dejó solo. Y vemos cómo dice la Biblia que de día había una nube que lo guiaba y en la noche la columna de fuego que lo guiaba. Nunca lo dejó solo. Nosotros podemos decir con firmeza que a nosotros tampoco nos ha dejado solo. Y lo vemos todos los días. Nos damos cuenta que no nos ha dejado, a pesar de nuestra rebeldía. Si no vemos lo que dice en Mateo 28:20, vamos a ver qué dice San Mateo 28:20. Nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esas palabras le está diciendo Jesús. ¿Acaso no es el mismo Dios? ¿Jesús no es el mismo Dios? ¿Y acaso no es el mismo Dios que le prometió a Abraham? ¿Acaso no es el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos? Son promesas que el Señor hace y nosotros sabemos que las promesas de Dios son sí y amén. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que perseveraron. Y también sabemos que ellos no eran perfectos tampoco. Porque perfecto solamente hay uno y todos sabemos quién es. El único perfecto es Dios. Y perseveraron.
Y siguiendo con el pueblo de Israel, sabemos que ellos duraron muchos años para recibir la promesa. A veces nosotros, no a veces, casi siempre nos desesperamos y queremos que Dios cumpla sus promesas cuando a nosotros nos conviene. Entre que Dios prometió a Abraham que él sería padre de multitudes y el tiempo en que lo llevaría a su descendencia a la tierra que fluía leche y miel, entre ese tiempo y el tiempo en que el pueblo de Israel salió de Egipto, por fechas que tiene la Biblia, pasaron unos 600 años. Ya para ese tiempo la gente como que no duraba tanto como al principio. Según la Biblia había gente que duraba 700, 600 años, pero ya para ese tiempo la gente duraba menos años. Entonces hubo varias generaciones entre que Dios prometió a Abraham y la salida de Egipto. Pero de esas personas que salieron de Egipto, que no quiero entrar en cálculos, pero podrían ser millones, porque dice que eran más de 600,000 hombres y no contaron a las mujeres y los niños. O sea que fueron muchos los que salieron de Egipto, muchos, tal vez millones, entre hembras y varones y niños. Y de todos esos que salieron de Egipto, ya conocemos la historia que solamente 2 pudieron recibir la promesa, llegar a la tierra prometida. Estoy hablando solamente de la generación que salió de Egipto, porque esa generación tuvo hijos, hijas, y esos fueron los que fueron a la tierra prometida. Pero solamente 2. ¿Por qué? Porque eran rebeldes y el Señor castiga. El Señor castiga. Ahora, de esas 2 personas sabemos quiénes son, porque ya hemos hablado de ellos, que fueron Josué, que fue el que escogió Dios para que continuara el trabajo de Moisés y llevara a su pueblo a la tierra prometida, y Caleb, que también se ha hablado aquí de él, que se considera como un ejemplo de perseverancia, como un ejemplo de perseverancia. Caleb duró 45 años esperando poder llegar hasta su heredad, hasta su tierra, hasta donde Dios había prometido que le llevaría. 45 años. Y dice la Biblia que por su creencia, por su fidelidad a Dios, por su confianza en Dios, él pudo llegar al lugar que el Señor le había prometido. Y no solamente ya con 85 años llegó al lugar, sino que a esa edad él conquistó ese lugar. Y dice la Biblia que esa fuerza, esa fortaleza se la dio Dios porque él perseveró con esa confianza que si Dios le había prometido algo, Dios lo cumpliría. Por eso pudo llegar hasta Horeb, donde se estableció. A la edad de 85 años, imagínense cuánto tuvo que esperar. No fueron 2 días, hermanos. No fueron 2 días. Otra cosa que me gustaría destacar de Caleb es que Caleb no se sentó a esperar que le dieran su heredad, no se sentó a que le llegara su turno. Según la Biblia, y eso lo pueden leer en los libros de Números y Josué, según la Biblia, Caleb estuvo luchando todo el tiempo por su pueblo, estuvo trabajando. Lo que nos dice que nosotros no podemos sentarnos en un banco a esperar que el Señor haga lo que tenga que hacer, sino que también tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar y no quedarnos sentados. Y como decía el pastor hace unos minutos, dice la Biblia, Jesús dijo, mi Padre aún trabaja y yo también trabajo, dice Jesús. Entonces,
¿quiénes somos nosotros para estar sentados en un banco esperando que todo nos llueva del cielo? Tenemos que cumplir con el mandato. Tenemos que cumplir con lo que nosotros estamos designados, que es servir a nuestro Dios. Gloria a Dios. Trabajar para la obra del Señor. Mientras preparaba este mensaje, me preguntaba, ¿qué estoy haciendo yo? Que yo pueda decir que he perseverado, porque perseverar no es hacer una cosa hoy y mañana y ya pasado pues ya no se hace. Algo que durante años o toda la vida yo he estado haciendo de una manera continua, pero la he estado haciendo por voluntad propia, no porque se me obliga, no porque viven encima de mí para que lo haga, como dice el hermano, activamente, voluntariamente, ¿no? E intencionalmente. O sea, es algo que uno lo hace porque quiere hacerlo, no porque le obligan. Y pensé, pero ¿qué es lo que hago? ¿O qué es lo que hacen las personas que no le pesa hacerlo, que siempre lo hace? Parece algo sencillo, parece algo, pero Dios me puso en la mente algo que parece no importante, pero lo que quería saber era qué hacemos que perseveramos en eso siempre sin necesidad de que nos obliguen. Si alguien no lo hace, que por favor, yo hasta digo que me levante la mano. Y es bañarse, peinarse, cambiar sus ropas. Yo incluí también ejercicios, ¿no? Ahí yo me salgo, porque perseverante no soy, nunca fui perseverante con ejercicios. Pero si nos ponemos a pensar, ¿alguien nos obliga a bañarnos? ¿Alguien nos obliga a peinarnos? ¿Alguien nos obliga a cambiarnos las ropas? Hay algunos que somos hasta exagerados en esa perseverancia, porque tenemos solo 2 pies y tenemos 20 pares de zapatos. Pasamos de perseverante. Pero lo que quería encontrar algo que uno hace y que ha perseverado, porque que yo recuerde desde que tengo uso de razón estoy haciendo lo mismo. Y algo que debo de notar también es que, al igual que en muchas cosas, al igual que como somos humanos, tal vez haya aquí alguien que me diga, yo nunca lo he hecho, pero también ha habido ocasiones en que alguien ha dicho, ay, hoy hace demasiado frío, no lo voy a hacer. Pero no significa que deja de hacerlo. Al otro día dice, ayer no lo hice, hoy tengo que hacerlo doble. O sea que somos perseverantes. Entonces, ¿por qué no podemos ser perseverantes en las cosas del Señor? ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué? Si el Señor nos ha prometido, nosotros hacemos estas cosas porque consideramos que son importantes. Definitivamente son importantes en nuestras vidas. Pero ¿y el Señor no es importante? El Señor nos ha hecho promesas. Yo no sé si nada más soy yo, pero yo sé que todos los que estamos aquí sabemos, y por eso estamos aquí, de que el Señor ha hecho la promesa de que nos dará una vida eterna. Y por eso estamos aquí. Dice en 1 de Juan, en el capítulo 5, versículo 11, por si alguno no está enterado de esa promesa, dice el apóstol, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Todos estamos aquí
todos los que estamos aquí, los que nos ven a través de las redes, saben que Jesucristo es la verdad y la vida. Y dice su palabra que nosotros tenemos a Cristo, que es la vida. Pero si no lo tenemos a Él, entonces no tenemos vida. Sabemos que esa vida eterna no la vamos a alcanzar. Y eso es ratificado en Hebreos 10:23. En Hebreos 10:23 nos dice la palabra de Dios: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Esa vida eterna que se nos ha prometido, de que viene, viene. Eso es indiscutible. Es una promesa de nuestro Dios. Y ya hemos dicho muchas veces, sus promesas son sí y amén. De que se cumple, se cumple. Claro que todo depende de nosotros. Muchas veces oímos por ahí que dicen: ay, ya me tienen cansado con la misma teoría de que Cristo viene y que Cristo viene. Ya han pasado tantos años y no acaba de llegar. Nosotros ya tenemos 2025 años esperando esa vida eterna. Y no sabemos cuándo será que tendremos esa vida eterna. O sea, cuándo va a llegar el día en que estaremos con nuestro Dios, reunidos con nuestro Dios. Pero lo que sí sabemos es que dice la palabra de Dios que mientras llega la vida eterna, tendrán que pasar muchos acontecimientos. Y ya estamos mirando muchos de esos acontecimientos. Muchos de lo que dice la palabra de Dios que veremos. Y dice Mateo, en el capítulo 24, 33, 34 y 35 también habla. Y nos dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y para que no haya duda, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, ese día puede ser hoy. Ese día que la gente dice que todos los días lo anunciamos y que nunca llega. Ese día puede ser hoy. Puede ser mañana. Puede ser en un año. O en un millón de años más. Pero sea que sea hoy, o que sea en más de 1 millón de años, debemos estar preparados. Y no lo digo yo, eso lo dice en Mateo 24:44. Dice en Mateo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Oh my Lord. A la hora que no pensáis. O sea, no sabemos, no tenemos ni idea a qué hora puede ser que venga Cristo, como decimos, como dice la palabra de Dios. No sabemos cuándo será y debemos estar preparados. Pero yo no sé si han pensado que cuando dice estar preparados, está hablando de perseverar. Estar preparado es estar perseverando. Entonces debemos estar preparados. Ya sea, suena crudo, pero hay dos cosas que uno no sabe, y es cuándo va a morir. A la gente no le gusta hablar de eso. No sabe cuándo va a morir, ni sabe cuándo Cristo va a venir. Pero sea que muramos, o sea que vivamos, que venga Cristo,
debemos estar preparados. Y cualquiera de las dos cosas que pasen, si estamos preparados es el mismo resultado. Porque si morimos y estamos preparados, vamos a Él. Y si viene Cristo y estamos preparados, nos vamos con Él. Entonces, es el mismo resultado. El asunto es estar preparados para que cuando eso llegue, tendremos, como dijo la palabra de Dios, una corona allá junto al Señor. Oh, gloria a Dios. De pensarlo solamente emociona. Bendito y alabado sea su nombre. Que vamos a fallar, eso es indiscutible. En el proceso vamos a fallar. Ahora, si hay alguien que es capaz de decir que no, en el momento que lo piensa, ya pecó, ya falló. Porque todos vamos a fallar en algún momento. Eso dice la palabra de Dios. Porque si no fallamos es porque somos perfectos. Y perfecto solamente hay uno. Todos fallamos. Pero tenemos un abogado que nos defiende. Y esa es la gran ventaja que tenemos. A Jesucristo. Si vamos a 1 de Juan 2:1. Me encanta ese versículo. 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué privilegio, hermanos. Cuando nosotros cometemos un error en esta tierra, una falta, pues lo primero que hacemos es buscar un abogado que nos defienda. Pueden pasar dos cosas: que en realidad usted no cometió, vamos a llamarlo por su nombre, el delito. Puede pasar que lo estén acusando injustamente, pero puede pasar que en verdad usted hizo algo malo, usted cometió el delito. Y como quiera, sea que lo cometiera o no lo cometiera, usted busca el abogado que lo defienda. La gran diferencia que tenemos nosotros es que el abogado que tenemos es tan bueno que no es como el abogado de la tierra, que si usted comete el delito, lo que logra es que le reduzca un poco, tal vez, la pena. Pero su ficha se queda ahí, de que usted cometió ese delito. Siempre va a haber esa sombra detrás de usted. Pero nuestro abogado es tan bueno, ese abogado, que no solamente nos defiende, sino que borra ese pecado, borra ese delito que cometemos. Eso solamente lo hace Jesucristo. Solamente Él. Un abogado que borra. Esa ficha ya no aparece. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios cuando dice que el Señor borra tus pecados y lo tira al mar, que ni se acuerda de ellos. Pero tenemos que perseverar y obedecer al Señor. La semana pasada el hermano Osmar trajo un mensaje hablando del temor de Dios. Mientras pensaba en ese mensaje, me di cuenta que estamos tan acostumbrados a la bondad de Dios, estamos tan acostumbrados a los beneficios que nos da Dios, a las bendiciones de Dios, que ya no sentimos ni siquiera el temor secular, porque no nos preocupa ni pensamos en qué pasaría si Dios pierde la paciencia, como tantas veces lo hizo con el pueblo de Israel. Y también sabemos que Moisés no fue una ni dos veces que se tiró de rodillas a clamarle a Dios para que no
voy a usar esta palabra, desapareciera el pueblo de Israel. Porque Dios se molestaba porque eran tan rebeldes, así como somos nosotros hoy. Y Moisés intercedía por su pueblo. Es así como tenemos nosotros ese abogado que es Jesús. Cada vez que somos rebeldes, cada vez que posiblemente hacemos que Dios pierda la paciencia, Jesús interviene. Pero ¿cuándo interviene? Cuando usamos esas palabras claves. Reconozco que fallé, reconozco que pequé y me arrepiento de todo corazón. Y cuando hacemos eso, viene nuestro abogado y se encarga del resto. O sea, nos mantiene en la presencia del Señor, nos mantiene como hijos de Dios, porque esos pecados son borrados. Realmente, cuando veo lo que es perseverar, realmente es difícil. Es difícil. Porque tenemos ese abogado, tenemos a Cristo, que es el que nos defiende cuando fallamos. Pero generalmente nosotros fallamos porque no confiamos realmente en Él, no dependemos realmente de Él y por eso fallamos más. Yo sé, reconozco y sé que también ustedes saben y reconocen que perseverar es difícil, pero de acuerdo a la palabra de Dios no es que hay que hacer sacrificios muy grandes. Y desde los tiempos del Antiguo Testamento vemos, bueno, vamos a leer en el libro de Miqueas 6:7, pero voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que tiene palabras más sencillas. Miqueas 6, 7 y 8, capítulo 6, 7 y 8, pero la lectura va a ser en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. ¿Qué es lo que exige el Señor de nosotros? Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. No creo que sea complicado entender, con palabras sencillas, que lo que quiere el Señor es que nos mantengamos firmes y constantes en la creencia y práctica de su palabra. Que a pesar de las dificultades, pruebas o tentaciones, no renunciemos a la fe, que nos mantengamos fiel a sus mandatos y a esa esperanza de salvación. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuando creemos en la palabra de Dios, cuando buscamos su rostro cada día, orando, estudiando, meditando su palabra. Si pecamos, como dije ahorita, nos arrepentimos, volvemos a los caminos del Señor, obedecemos y perseveramos hasta el fin. Yo quisiera terminar, pero antes voy a repetir un versículo que leí al principio, que es
en Mateo 24:44. Mateo 24:44, que dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero voy a dejar una pregunta que me hago. Quiero hacérmela todos los días y los invito a ustedes para que se la hagan todos los días. La pregunta es esta: ¿qué pasaría si muero hoy o Cristo viene hoy? ¿Estoy preparada? ¿Estoy preparado? Voy a repetir la pregunta que yo quiero hacerme todos los días y que lo invito a ustedes que se la hagan. ¿Qué pasaría si Cristo viene hoy o si muero hoy? Porque cualquiera de las dos cosas podría pasar. Preguntémonos siempre: ¿qué pasaría? ¿Estoy preparada? ¿Estoy preparado? ¿Iría a Él o me iría con Él? Es una pregunta que le dejo y que quiero quedarme con ella y hacérmela todos los días. Todos los días. Roguemos a Dios para que Él tenga misericordia y nos ayude. Y no olvidemos que nosotros siempre estamos pidiendo ayuda al Señor. Y si estamos pidiendo ayuda, no estamos diciéndole que Él haga. Estamos diciendo que Él nos ayude, pero que nosotros vamos a poner de nuestra parte. Él nos va solo a ayudar. Significa que el resto nos toca a nosotros. Que Él nos ayude a perseverar en sus caminos. Que la gloria sea siempre para Dios y que Dios le bendiga. Alabado sea Dios. Dios continúe bendiciendo la vida de nuestra hermana Cristina. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes o no te desanimes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Puede resultar difícil, hermano, esforzarnos, pero mire lo que dice la Escritura: ese esfuerzo ni siquiera es suyo ni es mío, viene del Señor. Dice el Señor: porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y su promesa es que no en algunas ocasiones nos va a ayudar, sino que nos va a ayudar siempre. Siempre. Pero como decía la hermana Cristina, eso no significa que Él lo va a hacer todo. Entender qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer y el resto lo va a hacer el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta tarde, por tu palabra, por el mensaje y también por el vaso que has usado, Señor. Gracias. Sigue bendiciendo a tu hija, Señor. Prospérala en el entendimiento de tu palabra, Señor, para que haga tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos, Señor, tus promesas. Por recordarnos, Señor, que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos, Señor amado, un reto por delante, un desafío, y que nada
de lo que suceda, Señor, en esta vida. Que ninguna dificultad, que ninguna prueba, ninguna circunstancia en la vida nos desanime, Señor. Que podamos siempre recordar que tú estás a nuestro lado, Señor, y que tú eres nuestro Dios, que nos has llamado, que nos has escogido, y que tú eres nuestro Dios que nos esfuerza, Señor, y siempre estás y estarás con nosotros, Señor. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: saludémonos, hermanos, en el amor de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero también darles un mensaje. El hermano Antonio